Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a la número 5 del Derecho Internacional Privado, en el cual estaremos tratando el tema relacionado a lo que es el reenvío, sus conflictos negativos, conflictos positivos que se dan en el derecho internacional privado. De esta forma, sean ustedes bienvenidos, mis estimados estudiantes. Cuando hablamos nosotros del reenvío, estamos definiéndonos como la ley de un Estado que remite una solución de un caso a una legislación extranjera, ¿no? Y a esta a su vez la deriva hacia otra que puede ser nuevamente en primer estado o a otro estado. El reenvío por lo general está ligado a lo que es la cantidad de derecho extranjero aplicable, cuando de acuerdo a las normativas del derecho internacional privado de un país es competente. Es decir, cuando una ley extranjera allí se encuentra algún tipo de solución que no se dé el caso o que no se dé el caso del reenvío, ya que no nos den una solución y no nos remite luego a otro caso, y que se aplica, por supuesto, esta teoría en relación al derecho internacional privado. De esta forma entendemos que existen conflictos negativos y positivos en este derecho internacional privado, ¿sí? El cual es importante conocer en esta materia. Los conflictos positivos se dan en razón de un lugar cuando ambos derechos quieren ser aplicados, es decir, cuando se consideren competentes dos o más estados para regulación de la relación jurídica. Es decir, que este conflicto se presenta entre la ley nacional y la ley del domicilio. Y otro punto, en cuanto a los conflictos positivos y negativos, podemos decir que estos conflictos negativos, cuando no tienen competencia alguna de legislación que puedan ser aplicada en cuanto a una relación jurídica. Es decir, que es importante mencionar que la doctrina tiene un fundamento en cuanto al conflicto negativo se refiere. Según Yaguas Mesía, establece que el reenvío aplica a tres supuestos, entre los cuales podemos mencionar en primer lugar lo que es la diversidad en las normas de conflicto. Existe en segundo lugar lo que es la norma de conflicto extranjera y la remisión de esta norma a la otra ley. Es decir, tratando en lo posible de buscar algún tipo de solución, ¿no? Que eso es lo que se requiere en este caso del derecho internacional privado. El derecho en cuanto a estos orígenes, este derecho internacional en cuanto al reenvío tiene su relación o se remonta a lo que es las investigaciones de Niboyé, que fue el testatuario de Froilán, quien en el siglo XVIII se refirió a lo que fueron decisiones dictadas por el Parlamento de Roubaix en el año de 1626 a 1663. Estas decisiones fueron dictadas como consecuencia de algunos conflictos ocasionados entre costumbres de París y la de Normandía, en las que se admitió lo que era el reenvío a la costumbre de Normandía. Pero la verdadera historia del reenvío comenzó en el siglo XIX con las sentencias inglesas y alemanas, con el caso de Forgo, en el que es oportuno mencionar también que tuvo lugar en Francia en el año de 1878. De esta forma, según Freire se llama el autor, disculpen, ocurrió en el año de 1874, cuando sus súbditos. Ok, habíamos indicado que la teoría de Freire ocurrió en 1874, cuando un súbdito británico domiciliado en Malta hizo testamento en Inglaterra. Este testamento era, por supuesto, válido conforme al derecho inglés, ¿sí? De esta forma, pero de acuerdo con Maltés, el caso del tribunal consideró que este último era aplicable con la ley del domicilio, es decir, que aplicaron la ley del domicilio. Pero como la ley maltesia ordenaba aplicar la ley del lugar del otorgamiento,
el juez admitió el reenvío que le hacía la ley Maltesa en este sentido. De esta forma aplicaron esta ley a lo que era la inglesa y el testamento se declaró en este sentido válido. Según la sentencia de Louvet, que fue dictada en el año 1861 por el Tribunal de Apelación, porque el ciudadano de Frankfurt murió teniendo un conflicto en cuanto al domicilio mayense, donde estaba en vigencia el derecho francés, pero se difundió que no había adquirido el domicilio en el derecho conforme al código francés, sino que era totalmente mayense y que se hubiera aplicado lo que era la parte de la ley nacional del causante. El juez entonces alemán aceptó el reenvío y aplicó en este sentido la ley alemana. Luego, en cuanto a la historia del reenvío, como hemos mencionado, comienza en el caso de Forgo, ya que después de este comenzó una formulación de principios doctrinarios relacionados a lo que era la parte fundamental de este reenvío. Es decir, que Forgo se trasladaba con su madre en este sentido hacia Francia cuando tenía 5 años de edad aproximadamente, y fue en ese país entonces cuando residió o decidió hasta sus 68 años. Él falleció a los 68 años, en la que murió y deja una herencia mobiliaria cuantiosa. Forgo no dejó entonces en ese momento los cónyuges, es decir, esposa, ni descendiente, razón por la que la herencia pasó provisionalmente al Estado francés. El litigio comienza cuando unos parientes colaterales por parte materna reclamaron la herencia. Este señor Forgo apeló y de acuerdo a los artículos 7, 13 y 768 del Código Napoleónico, establecían que a falta de descendientes y cónyuges, la sucesión de los hijos legítimos le correspondía entonces al Estado. Cuando los parientes de ellos fundan su acción en normas de derecho internacional francés, en la cual la sucesión debía regularse por el domicilio del derecho del causante, este Forgo había conservado su domicilio en Baviera, debido a que esa fecha los extranjeros debían cumplir con un complicado procedimiento o ciertos requisitos para adquirir lo que era el domicilio en Francia, razón por la cual no había realizado este procedimiento Forgo. Se admitía, por supuesto, lo que era esta posición según el Código Baviera en aquella oportunidad. Los parientes la heredaban, y si el tribunal de primera instancia se sentenciaba a favor del Estado, el tribunal de apelación de Burdeos sentencia a favor de los parientes. Pues en este sentido se aplicó una norma de derecho internacional francés, valiéndose de un razonamiento que no ha sido sino en base al origen de la doctrina del reenvío. Esta sentencia fue dictada en el 24 de junio de 1878, que establecía que el derecho bárbaro, vamos a llamarlo así, sí, bávaro se llama, o de la residencia habitual en relación a los muebles son regidos en materia de sucesión por la ley del domicilio. De hecho, en cuanto a la residencia que se tenía habitual del difunto, tenía mucha relación con esta situación que ellos habían presentado. La segunda sentencia entonces estableció también que, según la ley bávara, se debía aplicar en materia de estatuto personal lo que era la ley de domicilio. Luego, en este caso, la ley francesa, que era la única aplicable en este sentido. Desde ese momento, entonces, la Corte admite la apelación de la norma francesa del derecho internacional privado, que enviaba a la ley bávara, pero esta se sostuvo en opinión de que la legislación de la Baviera se aplicaba en todo el procedimiento, es decir,
no solo en la sustantiva, sino también en sus normas de derecho internacional privado, y esta reenviaba a la legislación francesa, ya que ordenaba aplicar lo que era la ley del domicilio, y de hecho, en el caso concreto, este se encontraba en Francia. En conclusión, muchachos, podemos indicar que se observaba que la creación del reenvío no se debe a la doctrina, sino a la jurisprudencia. Ahora vamos a ver las clases de reenvío. En primer lugar tenemos el reenvío de primer grado, que aparece cuando las normas de la ley del juez que conoce de la causa remite a otra legislación vigente y esta a su vez reenvía a la ley primera. Es llamado reenvío simple o primer grado según el primera parte del artículo 4 de la ley del derecho internacional privado. Segundo, tenemos el reenvío ulterior o segundo grado. Este tipo de reenvío se presenta cuando la norma del derecho internacional privado extranjero remite la competencia no a la ley del derecho o del estado remitente, sino a la de un tercer estado. Por ejemplo, cuando nos hacen ver claramente el planteamiento ante un tribunal venezolano, el litigio el cual sea parte un argentino que está domiciliado en Colombia y surge su problema relativo a la capacidad de esta persona. Entonces aquí se aplicaría entonces lo que sería la norma de conexión venezolana, que ordena aplicar lo que es la norma nacional, y vamos entonces a la ley de Argentina, pero ir a la legislación argentina nos encontramos que esta remite a la ley del domicilio, y el domicilio de esta persona entonces se encuentra en Colombia. Es decir, que la remisión se hace a la legislación de un tercer país. Por otra parte tenemos el reenvío circular. Esta clase de reenvío es una variante de el reenvío ulterior o de segundo grado, y que es reenvío circular global o de varios grados, en el cual se puede ocurrir varias legislaciones donde se remiten la competencia sin que ninguna afecte hasta el lugar a llegar una remisión dirigida a lo que es el sentenciador, que es la remitente primaria, es decir, que pasa a la primera remisión. Ahora vamos a ver lo que es la justificación y la crítica. ¿Qué crítica y qué justificaciones le han dado a estos reenvíos en el derecho internacional privado, por supuesto? Según argumento positivo a favor del reenvío, vemos que las leyes de un país no pueden tener otra competencia que las mismas del país que le da, es decir, que tiene una prioridad por encima de otra. Por lo tanto, son aplicadas contra la voluntad del Estado legislador, que no significa otra cosa sino que atropella lo que es la soberanía, y a su vez aplica un derecho extranjero material que no es aplicable al caso dado conforme a su regla de conflicto. Es un atentado a la soberanía de este derecho extranjero. Segundo, tenemos que el reenvío produce la uniformidad entre la sentencia proferida en el fórum y la que dictaría un tribunal extranjero cuya norma de conflicto haya sido consultada. Como tercer punto, tenemos que a través de este mismo mecanismo del reenvío de primer grado, los jueces aplican siempre su propia ley de la devolución por competencia, ¿no?, que hace en relación a la norma extranjera en cuanto al domicilio. Este argumento entonces destaca la ventaja que se encuentra en los jueces de disponer respecto a su propio derecho y de los materiales de conocimiento, interpretación idónea para su aplicación, ya que estos materiales son fáciles y asequibles en fuentes legislativas y jurisprudenciales del país. Vemos por otra parte, mis estimados estudiantes, que esta doctrina venezolana apunta mayormente a la jurisdicción del reenvío. Con base a esta razón, la referencia máxima es la que corresponde y es considerada, ya que la legislación nuestra señala las normas de conflicto, que contiene un sistema normativo que es muy coherente y completo, que sería el inadecuado en este momento seccional.
Existe este mecanismo del reenvío que permite entonces aplicar todos los derechos vinculados con la relación específica a lo que favorece la tenencia hacia la armonización. Asimismo, promueve la certeza y uniformidad de los resultados y hace posible la integración de un sistema jurídico a la luz de la teoría de la localización de normas de conflicto y reglas de derecho material. Por otra parte, vemos la aceptación del derecho positivo. El reenvío ha sido entonces consagrado en la ley de la introducción al Código Civil alemán y el Código Civil de Japón, la ley sobre el derecho internacional privado de Polonia, el Código Comercial uniforme de los Estados Unidos también de Norteamérica y la reciente ley de derecho internacional privado de Italia. El título preliminar del Código Civil español establece que la remisión del derecho extranjero se entenderá entonces hecha a su ley material sin tener en cuenta lo que es el reenvío, que sus normas de conflicto puedan hacer a la otra que no sea la española. De esta forma, mis estimados estudiantes, vemos que en la doctrina francesa encontramos diversos criterios frente a la teoría del reenvío. Según un autor llamado Maury, él rechaza como sistema lógico y cualquiera que suba su forma, no obstante, reconoce el reenvío que ha sido ampliamente acogido en la práctica y puede ser admitido en los casos en que se produzca algún resultado satisfactorio que sean comprobables. Y advierte este autor que en vista de las experiencias jurisprudenciales, el reenvío opera por lo general en estos supuestos, cuando la remisión del derecho extranjero está dirigida al derecho de Estado sentenciador. En virtud de que para el trabajador, con sus propios derechos, los jueces disponen de normas materiales, de los conocimientos, lo que son fáciles de adquirir en este supuesto, la decisión judicial podrá ser entonces más justa y menos influida por azares de la documentación o la habilidad de las partes. Segundo supuesto es cuando el derecho que reenvía y de un tercero la que admite, que están de acuerdo con la competencia de este último derecho material, con lo que se produce la certidumbre de un concordante de soluciones. Espero que hasta acá se haya entendido. Seguimos las clases. Ok. Según Pili, sostiene que el reenvío desconoce lo que es el entero de la naturaleza de los conflictos de leyes cuando se preguntan en relación a la aplicación de una causa pendiente. Lo que en realidad se plantea es una cuestión de soberanía, dado en aplicar a una ley en una relación jurídica equivalente a admitir que la soberanía del Estado legislador se entiende a la relación regulable. El reenvío es inadmisible en virtud de que el efecto o sus defectos de sociedad superior no puede permanecer sino a cada Estado. Se remite entonces esta opinión de uno a otro para saber hasta dónde llegan las prerrogativas de su soberanía y todo el derecho de aplicar en cuanto a sus propias leyes. Luego tenemos, mis estimados estudiantes, lo que es la teoría que justifican el reenvío. Ok, esta teoría por lo general tiene un ordenamiento jurídico que se pueden distinguir dos sectores normativos. En primer lugar, en relación a las reglas del derecho material y en segundo lugar, a que son las reglas del derecho internacional privado. En este sentido, se trata de precisar cuando las normas de conflicto de un Estado sentenciador asigna, lo que es la competencia a un derecho extranjero y que lo hace tomando en cuenta todo el sistema extranjero, incluidas lo que son las normas de conflicto o si la referencia es solo al derecho material y que es definitiva. Y esa cuestión es de determinar cuál es la calidad del derecho extranjero que se va a aplicar. Sobre este punto se encuentran unas prerrogativas antagónicas, posiciones en cuanto a esta doctrina. Según el autor Bonnen-Mason, establece en primer lugar que la tesis de referencia mínima relacionada a que la norma directa se atribuye a la competencia a un derecho extranjero
Ella está dirigida al sector de las normas del derecho material, con exclusión de sus normas de conflicto. Cada país tiene sus propias normas de derecho internacional privado y el legislador coincide en la solución de lo que son los conflictos en función de esas normas, la cual forma una designación de un derecho extranjero que fue designado. Según el Instituto de Derecho Internacional, en una reunión de 1990, se muestra partidario de lo que es la referencia mínima y de la disolución entre las normas materiales y las normas de conflicto, al establecer que si el legislador en su norma de conflicto admite la aplicación de esta ley extranjera, no se subordine a lo que es la condición de que ésta también puede ser prescrita la polarización de su forma en cuanto a la norma material, y que es designada la posición del instituto que adopta en el año 1990 y experimenta un importante cambio en la reunión de Oslo en 1990, el cual se experimentó un importante cambio en cuanto a lo que se invoca el imperio de la ley de Masilio para todos los casos en que ella reenviase a la ley nacional. En esta reunión de Estrasburgo del 1961, el instituto rechazó las proposiciones que con base a la proposición original eran francamente opuestas al reenvío. De esta forma vemos entonces la segunda postura de Bonnet-Mason. Bonnet-Mason, en la segunda postura de sus teorías, establece sus tesis de la referencia máxima. Este caso está relacionado a lo que es las normas de conexión que asigna a la competencia a una ley extranjera. En dicha norma se asigna entonces lo que son estas normas comprendidas en cuanto a las reglas del derecho material y las del conflicto. En este proceso se exime en primer lugar el sector de las últimas debido a su carácter prioritario frente al derecho material. Se fundamenta también lo que es la remisión integral, que es el carácter indivisible de los ordenamientos jurídicos desde el punto de vista de la competencia que se le asigne. Cabe destacar que no admite excepciones esta teoría en cuanto a la noción de la admisión integral, ya que el juez es llamado a resolver el problema planteado y debe proceder de la misma manera como lo haría el juez extranjero cuya ley aplica, y debe actuar como juzgador en el extranjero. Hay un autor llamado Rubiar Juan María, en 1996, en un texto de Derecho Internacional Privado, distingue esta forma. En primer lugar, como una teoría de desistimiento. Entre sus principales exposiciones estaría entonces fundada las reglas expresadas del derecho internacional privado, el que limita a determinar la competencia de una legislación, pudiendo ser el foro o una ley extranjera. Cuando una legislación por medio de estas normas decide aplicar a las legislaciones de otro país por respeto a la soberanía extranjera, no le pueden imponer una competencia a la cual ha renunciado. En términos generales, esta teoría funda lo que es la aplicación de las normas sustantivas extranjeras, en el que el propio ordenamiento hace referencia y a las que pertenece, por medio de normas de conflicto que se desinteresan de regular caso. Es decir, que renuncian al de una relación y se someten a una ley. La aplicación de la ley del foro no se hace por el reenvío de la ley extranjera, sino por una necesidad. De esta forma observamos a lo que es las críticas. Cuando hablamos entonces, bueno, muchachos, se ve que se ha caído un poquito el internet acá. Lo estoy observando acá, su participación por escrito, perfecto. Todos están, Luz, la señorita Valeria, Arturo, señor Núñez, todos están presentes por acá, gracias. Bueno, seguimos la clase, muchachos. En cuanto a esta crítica que establece este autor, está referida en cuanto a la norma de conexión que ordena hacer la aplicación de la ley extranjera, es decir, que es necesario acudir a lo que son las normas materiales de
en cuanto a esta ley extranjera se refiere y no a sus normas de conexión. Voy a explicar un poco en relación al otro foro que conducirá entonces necesariamente a lo que es el reenvío, según esta crítica, ¿no? En esta misma crítica se dice que no se puede decir que la soberanía extranjera es violada, ya que sus normas materiales son aplicadas a una relación jurídica para cuya regulación fueron creadas. Las teorías de la revisión integral exponen esta teoría en la que considera que la legislación de cada estado constituye un todo, es decir, que toda la norma de conexión ordena aplicar la legislación extranjera. Hay que tomar en consideración lo que es el conjunto normal de todo el material, como sus normas de derecho internacional privado, no siendo posible lo que es la separación de estas normativas. El juez entonces llama a decidir el caso y debe consultarse este caso y aplicar las normas del conflicto que están contenidas en la legislación extranjera. Esta posición es criticada ya que es considerada que las normas de conexión en cuanto a su naturaleza, las normas inmateriales, esto puede ser en cuanto a la teoría de la competencia, que es exclusiva de la ley nacional expuesta por Fiore. Según esta teoría, le corresponde al legislador nacional la competencia exclusiva para regular el Estado y capacidad de su nacional y todo lo que afecta al Estado personal. El ejercicio de esta competencia entonces tiene dos formas, como son la regulación directa y la remisión de otra norma o ley. La crítica no es sostenible, ya que desde el punto de vista de la escuela italiana a la que pertenece Fiore, ya que es sostenida y es necesario aceptar que el Estado está en capacidad y las relaciones familiares están sometidas a lo que es la ley nacional, y en realidad la mayoría de los estados someten estas materias a la ley del domicilio. Según el profesor Ernest Frankenstein, es el autor principal de esta doctrina, la cual tiene sus propios puntos de vista en cuanto a la autoridad en Fiore. Por su parte, el señor Frankenstein sostiene que con este sistema se implementa y se pone fin a lo que son las controversias, que son resultados de las diferentes reglas de conflicto de las distintas legislaciones existentes. En el derecho privado regulamos entonces, o se regulan lo que son las relaciones de las personas y de las cosas, que es dictada por aquellos que por sus convicciones humanas y participación en los asuntos públicos contribuyen a lo que es la formación y el derecho del desarrollo o desarrollo del derecho, que es lo que se aplica a la ley dictada por la ley nacional y para las cosas sometidas a la soberanía nacional por encontrarse en un territorio del Estado. Existe una conexión primaria, muchachos, que es un axioma de nacionalidad de las personas y las situaciones de las cosas que constituye un elemento primario. Existe una convención secundaria de sus axiomas, que es la legislación en cuanto a los elementos de conexión primaria, que tiene competencia para regir a las personas y a los bienes. No está obligada a regirlo directamente y puede ejercer su poder sometiendo a sus nacionales domiciliados en el extranjero o a la ley del domicilio. Esto hace en algunas críticas en que se dicta o es posible admitir la clasificación de los elementos como pretende Frankenstein. Y con respecto a la nacionalidad y el domicilio, que están colocados en lo que es un plano de esta situación de subordinación de uno al otro, y es inaceptable. De esta manera, la teoría de la norma subsidiaria de conflicto de esta doctrina encuadra perfectamente dentro del grupo que hemos estado mencionando. Cuando el derecho nacional remite una ley extranjera, no lo hace en cuanto a la ley material. Para poder aplicarla se requiere entonces de una realidad exterior.
En este sentido, que posea en virtud de las normas de derecho internacional privado extranjero de una competencia que sea propia. Una teoría que utiliza un largo rodeo sin utilizar lo que es la palabra de reenvío, pero llega a la misma conclusión, que es la crítica de esta doctrina, que concluye y conduce de igual modo a lo que es la doctrina del desistimiento, pero deja en el mismo pensamiento lo que son las demás doctrinas, su única finalidad, que es no aplicar la norma del derecho extranjero, que es la norma de conexión del foro, que ha declarado a ser aplicado. Esta teoría entonces de coordinación, vemos que las normas de conflicto de esta teoría, en la cual fundamenta el reenvío en la coordinación de la norma de conflicto, son propias del el derecho extranjero, mediante una combinación de normas de conflictos que de manera que permita el resultado aceptable por parte de dos soberanías. Con respecto al orden internacional, resuelve lo que es el conflicto de esta soberanía y la relación de orden interno. El juez entonces tiene oportunidad de aplicar su propia ley en caso de relación al reenvío. A través de este reenvío se logra entonces una solución uniforme de conflicto, es decir, que la ley que conduce a la sentencia dictada entre los diferentes países tengan la posibilidad de ser ejecutada de un modo internacional. Cabe destacar que si solamente dos países estuvieran involucrados en problemas en el que fuera aplicada la doctrina del reenvío, sería necesario para asegurar la ejecución de la sentencia dictada, y algunos de ellos que estuvieran precisamente de acuerdo en uno que va a aceptar el reenvío y el otro que va a rechazarla. Esta doctrina también es llamada la de Foreign Court Theory, en la cual tiene que el juez inglés dar el caso de la misma solución que le hubiera dado al juez del mismo país. En nuestra legislación se declara competente por medio de la norma de conexión inglesa, es decir, que el juez debe considerar el traslado a los ordenamientos extranjeros y actuar como si fuera este del mismo estado. En caso de que otro país no admita lo que es la teoría del reenvío en esta materia o de la materia pertinente, se admite lo que está dispuesto en la norma de conexión extranjera al enviar al derecho del juez. De igual modo, se rechaza lo que es el criterio, ya que en este caso de doble reenvío, si ambos países lo aceptan, ya que no es posible que funcione. De igual modo, es inadmisible la posición en la que se coloca este juez para decidir de esta forma este reenvío, el cual se admite o no en el extranjero, ya que es posible que ni en la legislación ni en la jurisprudencia del otro país se encuentre resuelto este caso del reenvío. Ahora pasamos a ver, mis estimados estudiantes, lo que son los supuestos de existencia del reenvío. En primer lugar tenemos el funcionamiento de la remisión integral. En segundo lugar tenemos la diferencia por el empleo de los distintos factores de conexión entre las normas de conflicto asignante o resignante y la norma de conflicto del derecho designado. En tercer lugar tenemos una existencia de conflictos negativos de leyes en cuanto a los distintos sistemas jurídicos emplazados al que rehusan la regulación material de una determinada relación. Ajá. Segundito, por aquí. Está cayendo la señal. Bueno, seguimos, mis estimados estudiantes. Ok, seguimos entonces con la clase. Vemos entonces el reenvío en Venezuela. El reenvío en los proyectos de leyes lo que es la aplicación del derecho internacional privado, según el doctor Pedro Manuel Alcaya en 1912, observamos que consagra claramente lo que es el reenvío en cuanto a la modalidad de primer grado, de acuerdo con lo establecido en su artículo 3, cuando por mandato de ley venezolana esta decidirá sobre el asunto, sobre el fondo del asunto, ¿no?
Y por otro lado, el proyecto de lo que es la ley de norma de derecho internacional privado de 1963 y 1965, que contempla dos situaciones de reenvío, como la del reenvío simple y de la del reenvío ulterior, que está limitando al segundo grado, que es la fórmula por excelencia de esta última modalidad. En este sentido, el artículo señala lo siguiente. Artículo primero. Cuando el derecho extranjero competente declara aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho de reenvío simple, y cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho de un tercer estado, a su vez que se declare competente, deberá aplicarse el derecho interno de este tercer estado que el del reenvío ulterior. Según esta exposición de motivos del proyecto de la ley de norma del derecho internacional privado que observamos, se establecen reglas destinadas a lo que es establecer el alcance de la remisión de la norma del derecho internacional privado, la ley del foro, la cual limita a aceptar con carácter general el reenvío simple y un caso especial al reenvío interior o de algunos grados. En cambio, la doctrina ha considerado que el valor de este proyecto inclina lo que es el peso de la balanza en lo que se refiere a la doctrina venezolana, indudablemente a favor de la aceptación del menú parcial del reenvío, y que las fórmulas estipuladas tendrían la ventaja de solucionar el problema que plantea actualmente la aceptación o no del mecanismo de reenvío en Venezuela, ante la ausencia de una norma general que le contemple. Jurisprudencialmente, también en materia de reenvío venezolano, es considerado como uno de los países cuya jurisprudencia se ha indicado favorablemente a lo que es el reenvío desde la publicación de Journal del Droit International en 1907, de una nota jurisprudencia que dispuesta por el doctor Ángel César Rivas, sobre un caso de adopción que se ha venido incluyendo en la jurisprudencia venezolana, entre las que aceptan el reenvío. El caso que nos referimos es una decisión de la Corte Superior del Distrito Federal de 1906, hoy Distrito Federal, Distrito Capital, ¿no? Con motivo de un procedimiento de adopción realizado por unos cónyuges austriacos domiciliados en Venezuela y de un tercer ciudadano menor de edad. La Corte entonces de esta forma resolvió y dijo que, si bien es cierto que la capacidad de los adoptantes debe regirse por su ley personal, en el presente caso, esa ley lo es la venezolana, puesto que Austria e Hungría están comprendidas entre aquellas naciones que, como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica, admiten la ley personal, la del domicilio, y por tanto lo que es la adopción, que hace a los cónyuges austriacos con arreglo a la ley venezolana, tanto el que se ha formalizado en cuanto a las normas extrínsecas como respecto a las condiciones de capacidad, es decir, que también valida en la nación a que ellos pertenecen. De esta forma, la Corte estableció que la ley aplicable para regular la capacidad, la del adoptante, era de su ley personal, que en este caso era la ley venezolana, porque su domicilio, o mejor dicho, porque su conflicto estaba en Venezuela, y Austria e Hungría regulaban lo que era la capacidad por la ley del domicilio. En consecuencia, se aplicó esta ley venezolana, o sea, nuestra ley. Otro caso de jurisprudencia favorable del reenvío fue el del 29 de septiembre de 1966, donde un juzgado segundo de primera instancia, en lo mercantil, con sede en Caracas, dictó una sentencia en la que se admite una norma expresa y categórica en cuanto al reenvío de primer grado. En este sentido, afecta lo que es la norma de conexión venezolana, ordenada por la aplicación del derecho extranjero, pero esta a su vez remite a nuestros derechos. Esta sentencia fue dictada a través de las siguientes razones esenciales, es decir, se tomaron en cuenta estas prerrogativas o estas conceptualizaciones o motivaciones.
Esta, en primer grado, estima que su función al aplicar el derecho extranjero debe ser de tratar de resolver, ya, tico, se me fue un poquito aquí. Ok, tratar de resolver la controversia, que generalmente es lo que busca las normas de derecho internacional privado. De la misma forma en lo que le haría el caso concreto un juez de un país extranjero si estuviera conociendo esta misma causa. Segundo, que establece lo que es la determinación, ¿no?, de la ley aplicable a lo que es la validez y forman una dependencia en cuanto al lugar donde efectivamente ha sido entregado el beneficiario este cheque y no en el lugar, indicando que el instrumento solo constituye una presunción desvirtuable por elementos probatorios tendientes a demostrar que la entrega se hizo en un sitio distinto al señalado. En segundo lugar, frente a la diferencia o diferente interpretación de lo que es el concepto y lugar de emisión de este cheque, se pronuncia por aceptar el reenvío que las normas del conflicto del Estado de Nueva York declaraba competente por el derecho internacional privado venezolano, que hace a nuestro sistema venezolano, por supuesto. En este caso, el juzgado aceptó de esta manera el reenvío en primer grado, que la legislación declaraba competente por la norma venezolana del derecho internacional privado y la ley del Estado de Nueva York hacia el derecho venezolano. Y se procedió de la manera que el jugador aplicara lo que es la parte de, perdón, la analogía. La analogía que está prevista, que se aplicó, está prevista en este artículo 483 del Código de Comercio y se conforma con lo que es el segundo párrafo del cuarto del proyecto de ley de la norma del derecho internacional privado, que acoge lo que es la opinión de Pedro Manuel Alcaya, que está contenida en el artículo tercero de la propuesta a la ley de la aplicación del derecho internacional privado, el cual se reproduce en cuanto a los precedentes de la Corte de Caracas en el año 1906. De acuerdo a estas consideraciones, entonces, el tribunal llega a la conclusión de que el punto relativo a la validez formal de los cheques reclamados en este proceso deben ser recluidos a lo que es la norma o la ley venezolana y la legislación sobre el reenvío en Venezuela. No existía una norma del tipo general que contemplara el reenvío. Sin embargo, el artículo 483 del Código de Comercio lo contemplaba en forma particular, referido a lo que es la capacidad personal, la material, en cuanto a la letra de cambio que estaba vinculada a la nacionalidad. La capacidad de una persona para obligarse por medio de la letra de cambio se determinaba por la ley nacional. Esta norma trae una fórmula que da paso a la admisión del reenvío de primer grado y el reenvío ulterior en segundo grado. En esta materia específica, en cuanto a la capacidad cambiaria, está decidida lo que es la ley y se declara competente la de otro estado y esta última que es la que se aplica. Ahora vamos a ver lo que son los conflictos negativos de las leyes del reenvío, que implican tres supuestos. Como habíamos indicado anteriormente, el reenvío tiene su origen en el denominado conflicto negativo de las leyes. Esto es cuando a la norma de conflicto de la ley del foro y la norma de conflicto correspondiente a la ley extranjera, que es aplicable en este sentido. De esta forma, mis estimados estudiantes, vemos que en primer lugar de estos conflictos existe la diversidad de puntos de conexión que son utilizados por las normas de conflicto de los ordenamientos que concurren en un supuesto de tráfico privado externo. En segundo lugar, vemos la consulta de las normas de conflicto extranjeras, que se requiere la consideración del derecho extranjero en su integridad, tanto el derecho material como el conflictual. En tercer lugar, tenemos la admisión de lo que es la norma
de conflicto extranjera a otra. Si dicha norma remite a la ley del foro, estaremos entonces ante un supuesto de retorno o de primer grado. En caso contrario, si se remite a una tercera ley, se trasladaría a un reenvío de segundo grado. Es decir, que el reenvío constituye una técnica que ha sido criticada desde diversos puntos de vista. El hecho de tener en cuenta el criterio de regulación de las normas de derecho aplicables de un ordenamiento extranjero desvirtúa lo que son los criterios materiales que suscitan el mandato de aplicación de la norma de conflicto del foro máximo, cuando el principio de base radica en lo que es la remisión del derecho extranjero que se extiende hasta su derecho material. Indiscutiblemente, su utilización debe ser rechazada en determinados sectores, como el de las obligaciones contractuales, en las que la autonomía de la voluntad de las partes para seleccionar el derecho aplicable en caso de vicios de contenido, de admisión de la posibilidad del reenvío, entre otros. Por otra parte, existe la flexibilización que puede introducir un reenvío como factor de corrección en su propia rigidez de las normas de conflicto de la ley del foro. Vemos que no cabe duda de que el reenvío de primer grado se haya impregnado de la lex del aforismo, entendiéndose o considerándose el papel de la ley del foro. Nuestro sistema, vemos entonces, mis estimados estudiantes, que no admite con carácter general más que el envío del retorno a la ley española. En primer lugar, porque admite o porque permite, no tan solo el reenvío a la ley española, enviada a una actitud nacionalista e injustificada, sino también porque da una respuesta en segundo lugar a lo que es un uniforme o a todo tipo de supuestos en que se hubiesen resuelto más aconsejablemente lo que es la discriminación de la materia en la que el reenvío es conveniente aplicar, es decir, que aquellas otras en las que no lo es. Vamos a poner un ejemplo claro y preciso. En el caso de unas parcelas que integra el estatuto personal y que no hay obstáculos de persona que impidan que el reenvío de segundo grado se materialice o se realice. Vamos a hacer un concepto claro y preciso de lo que es el concepto de reenvío. En el derecho internacional privado, el reenvío es un mecanismo, como lo hemos indicado al principio, de solución. Es un mecanismo de solución en cuanto a los conflictos negativos de jurisdicción. Esto está referido a aquellos que tienen competencia en cuanto a una ocasión en una relación de derecho privado con elementos extranjeros que son relevantes y se surgen dos o más legislaciones de distintos ordenamientos jurídicos nacionales y ninguna de ellas se atribuye una competencia a sí misma para resolver el asunto. Es decir, que cada una de estas estrategias da la competencia a una legislación extranjera para que puedan decidir en este sentido. Sin embargo, para que surja el reenvío se precisa que inicialmente haya un conflicto negativo, es decir, que las normas o las reglas de conflicto de dos o más estados se consideren aplicables en esta norma jurídica distinta a las de ellos. Ejemplo es el estatuto personal de un inglés domiciliado en Francia, que está regido en virtud de la regla del conflicto francés e inglés y la ley de su nacionalidad, en virtud de que la regla de conflicto inglesa, la ley de nacionalidad, y en virtud de que la regla de conflicto inglesa y francesa está regida por su domicilio. Entonces se precisa lo que es la invocación a la norma de conflicto del Estado, cuya norma jurídica se considera de forma competente, ya que si se aplica la ley material del foro, no se produce la remisión. Formas de reenvío. El reenvío se divide en grados, que pueden ser primer grado, llamado también reenvío simple, que ya lo hemos visto. Cuando la regla de conflicto del tribunal jugador considere competente la regla de conflicto extranjera y ésta a su vez señale como competente la regla de conflicto propio del tribunal que va a juzgar. El reenvío de segundo grado o reenvío ulterior en esta norma de conflicto del segundo país remite la ley del juez que conoce el asunto, sino a la ley de un tercer país. Sin embargo, algunos autores consideran que existen hasta tercer o cuarto grado según se presente el reenvío.
El reenvío en materia de competencia judicial, vemos que la jurisprudencia no proporciona ejemplos cuando la remisión trasciende a límites de la competencia legal y penetra en el ámbito de la competencia judicial. Se trata entonces de determinar si los tribunales franceses son competentes para estatuir lo que es la ocasión de un pase de transporte desde España a Francia, vamos a ponerlo así, y que estaría sometido a lo que es la ley española, y los tribunales españoles parecían ser o parece ser competentes sobre la ley francesa. Pero vemos y observamos que en el artículo 20 de la Real Orden Española de 1887 declara competente al tribunal del lugar del destino. Y como él estaba en Francia, los tribunales franceses se declararon competentes, aceptando lo que es la remisión de la competencia que se haría en este caso. Por supuesto que estos reenvíos tienen unas limitantes y están de acuerdo a sus materias. Bueno, mis estimados estudiantes, el tema lo vamos a dejar hasta el día de hoy, hasta acá. Se han consultado varias fuentes bibliográficas en relación a estos temas de investigación y hemos querido llevarles de alguna forma en esta clase de reenvío estos conocimientos en relación a la investigación aportada para su conocimiento. Espero que les haya gustado la clase y bueno, espero que pasen feliz tarde. Y les habló Over Martínez, profesor universitario, abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.